Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Vivimos en una llamada economía de la atención. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase alguna vez. Todo a nuestro alrededor se está peleando nuestra atención, particularmente esto que está aquí. Esto se pelea nuestra atención durante todo el día. Yo, al igual que todos los seres humanos sobre la faz de esta tierra, lucho por tratar de no prestarle tanta atención y regularmente fallo. Paso todo el día pendiente de los mensajes que me envían, las cosas que tengo que revisar, muchas veces cosas de trabajo. Y a veces estoy en lugares, a veces estoy con personas, a veces estoy en momentos donde digo, no debería estar prestándole atención, pero la economía de la atención es difícil de ir en su contra, ¿sabe? Y en mi línea de trabajo yo tengo que analizar los reportes financieros de algunas de estas empresas que tienen sus aplicaciones en nuestros celulares. Y una de las cosas que ellos miden para saber si están siendo exitosos es la cantidad de usuarios que está día a día pegado a esto. Y muchos de ellos son muy exitosos. Y esas métricas van hacia arriba. Desde que nacieron esas aplicaciones, la cantidad de usuarios que día tras día usan estas aplicaciones en sus celulares ha ido subiendo de manera exponencial. Eso significa que usted y yo invertimos una buena parte de nuestras vidas, una buena parte de nuestro día y una buena parte de nuestra atención a lo que sucede en nuestros celulares. Ahora, la forma en que estas aplicaciones logran que grandes audiencias estén atentos a sus celulares todos los días es generando contenido atractivo, contenido que usted y yo no podemos parar de ver. Yo soy fan, lo saben, de los reels cómicos. Yo puedo durar mucho rato viendo reels cómicos y eso me desestresa y me relaja si el día ha estado difícil, y también los comparto, ¿no? No se los comparto a todos, tengo algunas personas selectas a quienes les comparto el humor más negro de todos. Y ahí voy yéndome hacia lo más gris, ¿no? Entonces, si a usted le llega humor light, sepa que usted está en mi grupo de humor blanco, ¿no? Pero tengo unas 2 personas a quienes le comparto el humor más negro que yo puedo ver, porque en el fondo yo me río de esas cosas, la verdad. Ser humano como cualquiera. Ahora, como resultado, pasamos mucho de nuestro tiempo expuestos a la voz de personas, empresas, marcas, celebridades, personas influyentes, figuras públicas, políticos, economistas, analistas, opinólogos, gente que no tiene nada bueno para decir pero que igual lo dice. Pasamos todo nuestro día atentos al contenido que cada una de esas plataformas tiene para compartirnos, con el único y exclusivo fin de captar nuestra atención. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque mientras más tu atención está pegada en esto, más dinero generan. Entonces, eso, lo que ocurre en la práctica es que muchas veces hay un conflicto de intereses con el contenido que recibimos. Porque la gente que nos está influenciando a través del contenido que crean, no siempre tienen nuestros mejores intereses en mente. No siempre van a compartir cosas que nos benefician mentalmente o emocionalmente. Ellos van a compartir lo que se hace más viral. Ellos van a compartir lo que a la gente más le importa oír. Ellos van a compartir las cosas que captan tu atención. Y eso es lo que más vemos en cada plataforma en la que pasamos tiempo en nuestros celulares. Entonces, en esta economía de la atención, hay muchas voces a nuestro alrededor que están tratando de captar nuestros oídos, que están tratando de que abramos nuestros oídos a lo que tienen para decirnos, querido amigo, querida amiga. Y hay algo muy importante que tú y yo tenemos que reconocer: no siempre lo que tienen para decirnos es bueno. No siempre lo que tienen para enseñarnos es lo mejor para nosotros. No siempre lo que vamos a ver en las redes sociales es lo más beneficioso para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional, para nuestra salud matrimonial. No siempre las personas que tratan de captar tus oídos tienen tus mejores intereses en mente. Y en medio de una sociedad donde hay una lucha constante para captar nuestra atención, tú y yo tenemos que ser profundamente enfáticos e intencionales de encontrar la forma de escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Tú y yo tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz de otras personas. Tú y yo tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios
de las opiniones de la mayoría. Perdone que estoy un poquito afónico. Voy a hacer lo mejor que pueda para transmitirles este mensaje sin caerme aquí. Tú y yo tenemos que hacer lo mejor que podamos para tratar de mantener nuestra atención enfocada no en lo que otros quieren decirnos, no en lo que las plataformas quieren decirnos, no en lo que la gente allá afuera quiere decirnos, lo que la sociedad quiere enseñarnos, sino en lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y eso no es una tarea muy fácil que digamos, en una economía que está centrada, enfocada y que se esfuerza al máximo por captar nuestra atención. Hay muchas voces compitiendo por tus oídos. Hay muchas voces compitiendo para que tú escuches lo que tienen para decirte. Y ¿sabes qué? La voz de Dios siempre va a estar allí en medio de esa competencia y tú y yo tenemos que desarrollar el sentido necesario para captarla. En el año 1938, hace bastante tiempo, yo no había nacido, un hombre llamado Orson Welles transmitió por radio una novela. Yo no sé si ustedes llegaron a ver la película, fue una película bastante popular también, no la hicieron hace un tiempo ya, ni siquiera voy a decir en qué año porque me va a hacer sentir viejo, pero hace un tiempo ya hicieron la película de esta novela y fue muy buena la película. La verdad es que yo la vi un par de veces y me gustó bastante. Era con la chica esta catirita que en su momento era niña y ya no es niña y eso me hace sentir muy viejo, Dakota Fanning, ¿no? Y entonces esta película, y en ese momento en la transmisión de radio, la novela se titulaba La Guerra de los Mundos. Y esa transmisión se hizo en el día de Halloween, por primera vez. Nadie había escuchado esa novela en la radio. Y la emisora CBS comienza esta transmisión y hace una adecuada presentación. Esto es La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Sin embargo, en medio de la transmisión al inicio, dice lo siguiente: boletín de última hora. Se reportan explosiones en Marte. La gente no entendió muy bien que era parte de la obra. La gente creyó que eso realmente era un boletín de última hora. Entonces comienza a desarrollarse una historia paralela que la gente pensaba que estaba sucediendo en la realidad. Acto seguido, como parte de la novela, un reportero comienza a narrar sucesos que ocurren posterior a esa explosión. Llega un disco volador. De ese disco volador sale un artefacto con patas y ojos. La gente pensaba que esto era parte del boletín de última hora. Y esto estaba sucediendo en la ciudad de New Jersey. Quienes lo estaban escuchando no sabían realmente que eso era parte de la novela, que era parte del libreto. Y la conmoción fue tal en la ciudad. La gente comenzó a salir de sus casas para ver a la montaña que refería el boletín. Los niños en los colegios comenzaron a meterse debajo de los escritorios. El pánico inundó la ciudad, tanto así que la policía fue a la emisora CBS y le dijo: tiene que parar la transmisión, hay un caos allá afuera. Y esa gente no sabía, obviamente. No fue intencional. Pero en el fondo ellos lograron captar la atención de la gente, pero la información que estaban transmitiendo estaba equivocada. Querido amigo, querida amiga, qué peligroso es abrirle nuestros oídos a informaciones incorrectas. Qué peligroso puede ser que tú y yo le abramos nuestros oídos a voces que nos enseñan cosas que van totalmente en contra de lo que Dios tiene para nuestra vida y de lo que Dios quiere que hagamos. Qué difícil es muchas veces, y esto es lo más difícil del asunto, qué difícil es muchas veces diferenciar entre la voz de Dios y lo que otras personas te están diciendo. Qué difícil es muchas veces en medio de una situación de estrés, de angustia, de profunda ansiedad, diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y la voz de las personas a tu alrededor. ¿Sabes? Y yo el día de hoy titulé este mensaje: abre tus oídos, porque tú y yo ciertamente tenemos que abrir nuestros oídos, pero a las voces correcta, a la voz de Dios que intenta guiarnos en dirección al plan que tiene para nuestra vida. No te dejes engañar por personas que tratan de captar tu atención para enseñarte lo que ellos creen que está bien, porque Dios tiene un plan para ti y Él quiere que abramos nuestros oídos para escuchar lo que tiene para decirnos. ¿Sabes? Muchas veces no conocemos los contextos de la gente que comparte contenido en las redes sociales o con las que hablamos día a día. Y esa gente viene y nos comenta: esta es mi opinión, esta es mi perspectiva, esto es lo que yo pienso. Y no sabemos de dónde viene eso. No sabemos cuál fue su crianza,
no sabemos cuáles son sus motivos, no sabemos si tienen nuestro bienestar en mente, no sabemos si esas personas están pasando por un proceso personal difícil y están simplemente proyectando en nosotros sus frustraciones. No tenemos idea del contexto y muchas veces nos sucede que escuchamos el consejo de una persona y cuando luego la empezamos a conocer más de cerca dice, pero tú no haces nada de eso que me estás aconsejando. A esta gente que escuchó esta transmisión sin tener el contexto de que eso era una novela, se dejaron llevar por lo que decía un libreto sin saber que eso todo era ficticio. Y muchas veces lo que la gente enseña allá afuera, en la sociedad, en las redes, nuestros amigos, las personas que conocemos, es ficticio también. Tienen consejos para darnos que ellos mismos no aplican. Tienen principios que según guían sus vidas, pero no les dan resultados. Y uno no entiende muchas veces realmente por qué no hay congruencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y sabes, eso nos tiene que llamar a tener mucho más cuidado a quién le abrimos nuestros oídos. Porque no todo el mundo se merece nuestra atención. No todas las voces allá afuera se merecen nuestra atención. Porque no todos tienen algo bueno para decirnos. En un mundo donde tenemos una gran cantidad de información a nuestro alcance, yo he encontrado esto. Muchas de esas cosas, cuando yo voy al internet, cuando voy a las redes sociales buscando respuestas a mis preguntas, buscando salidas a mis problemas, la mayoría de las veces termino más ansioso, más preocupado, más angustiado y con más problemas. Pero he encontrado esto, que cuando escucho la voz de Dios, Dios me da dirección, Dios me da claridad y Dios trae paz a mi corazón. Y yo quiero animarte, querido amigo, a que tú puedas abrir tus oídos el día de hoy a la voz de Dios, porque Él quiere darle dirección a tu vida, Él quiere darle claridad a tu mente y Él quiere darle paz a tu corazón. Ciérrale tus oídos a las voces allá afuera que no tienen tu bienestar en mente. Dios quiere traer dirección a tu vida, claridad a tu mente y paz a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? En Jeremías capítulo 7, el profeta Jeremías escribió hace muchos años para el pueblo de Israel. Y miren lo que les dice, lo que Dios le dice a él y lo que él le dice al pueblo. Jeremías capítulo 7, verso 16 dice, Jeremías, Dios le está hablando al profeta, no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos, y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y lo ofrecen a la reina del cielo. Y derraman ofrendas líquidas a sus dioses ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican?, pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a ellos mismos para su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano. Derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Fuerte, ¿verdad? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Molesto Dios, por lo que puedo percibir. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto fue lo que les dije: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo, escúcheme bien porque esto es lo que Dios quiere decirte hoy. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón, retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Esa frase me marcó. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores y aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Me encanta. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. ¿Sabe? Yo leía esto y yo decía, y esto, lo más cómico de este asunto es que esto no es un pasaje aislado de la Biblia.
En muchas ocasiones Dios le hace al pueblo de Israel el mismo llamado de atención. Dios estaba profundamente frustrado. Y usted dirá, ¿Dios se frustra? Claro que Dios se frustra. Usted y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Si usted se frustra, Dios se frustra también. ¿Usted cree que porque Dios sabe lo que va a pasar no se frustra por lo que está pasando? Mucha teología para hoy domingo. Dios conoce todo lo que va a suceder. Dios ha diseñado un plan para el futuro presente y sabe lo que ocurrió en el pasado. Dios lo sabe todo. Dios está en todos lados. Pero eso no implica que Él no se frustre cuando ve lo que ocurre en el presente. Cuando ve suceder lo que Él ya sabía que iba a suceder. Y Dios estaba profundamente frustrado por una sola razón. No me escuchan. Yo no paro de hablarles. No he parado de decirles las cosas que le van a traer bien a su vida. Y esta gente no me escucha. Entonces, como ellos no me escuchan, yo no los voy a escuchar más. Qué fuerte ese juicio. Y me encanta que Jesús haya pagado por mis pecados en la cruz, porque ahora sé que Dios siempre me va a escuchar. Porque si dependiera de mis acciones y de lo que yo hago, Dios ya me hubiese dejado de escuchar hace rato. Porque bastantes veces que no he escuchado la voz de Dios en mi vida. Pero gracias al sacrificio de Jesús, que paga por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, que Dios me va a seguir escuchando, aun cuando yo no lo escuche tercamente. Dile gracias a Dios, porque Jesús pagó por tus pecados. Porque en este momento esta gente tenía que pagar por los suyos propios. Y Dios se frustra y le dice a Jeremías, esta gente no me escucha. Y querido amigo, querida amiga, siento que esto nos llama la atención el día de hoy. Porque muchas veces tú y yo tampoco escuchamos. Muchas veces tú y yo escuchamos todo menos a Dios. Muchas veces tú y yo le abrimos los oídos a todos menos a Dios. Muchas veces tú y yo hacemos todo lo que la gente nos dice menos lo que Dios nos dice que hagamos. Y yo puedo imaginar a un padre como yo, de Ignacio, frustrado por decirle a su hijo lo que tiene que hacer para que le vaya bien y verlo, ignorarlo una y otra vez. Produce frustración, obviamente. Y yo tengo la total certeza de que Dios muchas veces se frustra cuando nos ve. Dios mío, hijo, ¿cuántas veces te he dicho que no te metas por ahí? ¿Cuántas veces te he dicho que no te acuestes con ella? ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas en esos negocios? ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas en esas amistades? ¿Cuántas veces te he dicho que no frecuentes esos lugares? ¿Será que puedes escucharme por una vez? Y tú y yo muchas veces le abrimos los oídos a todo menos a Dios. ¿Y sabes qué? Nadie te ama como Dios te ama. Nadie quiere más tu bienestar que Dios. Nadie tiene mejores planes para ti que el Dios de lo alto, que te creó, que te amó y que envió a su propio Hijo a morir por ti en la cruz. Escúchalo, porque Él siempre tiene tu bienestar en mente. Él siempre tiene planes de bien para ti. Sus planes para ti son buenos, son agradables, son perfectos. Vale la pena abrirle nuestros oídos a Dios, porque Él tiene para nosotros siempre planes de bien, a diferencia de la gente que está a nuestro alrededor muchas veces. A diferencia de esa gente que trata de decirnos cómo vivir, pero que en el fondo no vive como dice. Sabe, Dios siempre tiene tu bienestar en mente y por eso vale la pena abrir nuestros oídos para escuchar lo que Él tiene para decirnos. Pero ¿cuántas veces tú y yo preferimos escuchar todo menos la voz de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo hemos preferido hacer las cosas a nuestra manera? Y sabes que esta mañana yo quiero animarte a que no pases tanto tiempo escuchando podcast. A que no pases tanto tiempo escuchando a tu influencer favorito. A que no pases tanto tiempo escuchando las opiniones de las noticias. A que no pases tanto tiempo viendo videos y contenido que lo que te produce es más ansiedad, más preocupación, más angustia. Querido amigo, abre tus oídos a la voz de Dios, porque Él quiere darte claridad de mente, paz a tu corazón, dirección para tu vida, como un Padre bueno que te ama. Podemos perder mucho tiempo, amigo, buscando respuestas para nuestra vida, salida para nuestro problema, rumbo para la situación en la que estamos. Y no es sorpresa que muchas veces terminemos confundidos y perdidos porque estamos buscando respuestas en los lugares incorrectos, porque estamos escuchando las voces incorrectas. Muchas veces nos sentimos sin saber a dónde ir. Muchas veces sentimos que no tenemos respuesta ante los retos que tenemos por delante. No sabemos qué decisiones tomar.
No sabemos con quién tenemos que establecer una relación amistosa, amorosa. No sabemos qué negocio emprender, cuál es el trabajo que me conviene, cómo criar mejor a mis hijos, qué amistades tengo que cultivar. Es difícil no estar confundido si permitimos que muchas voces influencien nuestra vida. Si les abrimos nuestros oídos a todos, si le abrimos nuestros oídos a cualquiera que tiene una opinión para darnos. Muchas veces nuestro peor error no es lo que hacemos, es a quien escuchamos. Muchas veces nuestro peor error no son las cosas que decidimos, es quién nos llevó a decidir eso, quién nos influenció. ¿Por qué le abrimos nuestros oídos a esa persona? ¿Por qué dejamos que nos influenciara? Y sabe, el pueblo de Israel cometió ese mismo error. Ellos permitieron que las culturas paganas de otros pueblos influenciaran la suya y comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Abriéndole sus oídos a la voz de otros que no tenían nada bueno para decir. En vez de abrir los oídos a la voz de Dios, en vez de abrir los oídos a sus profetas, en vez de abrir los oídos a lo que Dios tenía para decirles, que siempre los iba a llevar a lo mejor para ellos. Y Dios una y otra vez quiere que tú y yo podamos escuchar su voz. Dios una y otra vez nos repite, nos habla, nos guía, nos trae claridad, trata de darnos paz en medio de una situación. Y tu tarea y la mía es simplemente abrirle nuestros oídos. Porque Él tiene nuestro bienestar en mente siempre, nuestros mejores intereses. ¿Sabes? En momentos donde resulta bastante difícil tener claridad, Dios trae claridad a nuestra mente por medio de su palabra. En momentos donde resulta difícil saber a dónde ir, Dios trae dirección a su vida, a nuestra vida, por medio de su palabra. En momentos donde nos sentimos profundamente angustiados, la voz de Dios puede traer paz a nuestro corazón. Y yo no sé si tú te identificas con alguna de esas situaciones. No sé si te has sentido perdido y sin rumbo. No sé si sientes mucha confusión en tu mente sobre qué hacer, qué decidir en este momento. No sé si quizás hay angustia y ansiedad en tu corazón por lo que está pasando en tu vida. La voz de Dios, querido amigo, amiga, tiene el poder de darle rumbo y dirección a tu vida, claridad a tu mente y paz a tu corazón, y por eso vale la pena escucharla siempre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo esto, Juan capítulo 14, verso 23. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, al Espíritu Santo, como mi representante, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahora, en el pasado, Dios se comunicaba con la humanidad a través de hombres, a través de profetas, a través de personas que Dios seleccionaba específicamente para tener un mensaje que compartir con su pueblo día a día. Pero una vez Jesús entrega su vida en la cruz y resucita, Jesús asciende al cielo y los discípulos dicen, ¿y ahora quién se va a quedar con nosotros? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién va a hacer los milagros? ¿Y ahora quién va a levantar a la gente de los muertos? ¿Y ahora quién va a sanar a los enfermos? ¿Y ahora quién va a predicar? Y Jesús le dice, no se preocupen, yo voy a dejar con ustedes mi espíritu. Y ya no voy a ser yo quien les va a enseñar estas cosas, sino Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, la voz de Dios en nuestra vida está siempre presente. Jesús no está contigo físicamente al lado, está más cerca todavía. Jesús está aquí. Y su voz nos habla día tras día de nuestra vida, de la manera más cercana e íntima posible. No es necesario tener a alguien que te diga qué hacer, porque el mismo Jesús vive en ti y te dice el camino que debes tomar. Él es el que te da claridad en tu mente, Él es el que pone paz en tu corazón, Él es el que te da el rumbo a seguir, y Él siempre está hablando porque Él está aquí. Él vive en mí y Él siempre va a tener palabras para mí que me van a dar rumbo
en momentos donde me siento perdido, que me van a dar claridad en momentos donde me siento confundido, que van a traer paz cuando me siento angustiado. Jesús nos promete que su presencia va a estar con nosotros donde sea que estemos, sin la necesidad de un tercero. Y usted se pregunta, ¿para qué yo vengo aquí un domingo? Porque se los tengo que recordar muchas veces. Para eso es que estamos, las personas que predicamos el Evangelio, las personas que compartimos mensajes de la Biblia, para recordarnos lo que Dios ya ha dicho. Porque Dios ya dijo todo esto, pero a veces lo olvidamos. Entonces vale la pena muchas veces venir a recordar las cosas que Dios nos ha dicho. Y tú y yo tenemos entonces la posibilidad de recibir de Dios de manera directa lo que Él tiene para decirnos, sin tener que esperar que nadie más venga a decirnos el camino a tomar, sin tener que esperar que otros vengan a darnos sus opiniones y sus perspectivas. La voz de Dios está presente en tu vida, hablándote día tras día. El Espíritu de Dios que está en ti te va a dar el rumbo que necesitas, la claridad que necesitas y la paz que necesitas. Y ya Él está en ti haciéndolo el día de hoy. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es abrir nuestros oídos. Y yo creo que en mi vida yo muchas veces me he sentido perdido y confundido. Muchas veces. Recuerdo una ocasión puntual. Mi esposa y yo estábamos de viaje, íbamos a un congreso en México y estamos allá. A mí me tocó viajar en un autobús 3 horas y si hay algo que me hace daño es viajar en autobús. Yo no sé por qué. Pero yo puedo viajar media hora y llego al lugar y el día entero tengo que pasar en cama con dolor de cabeza y de estómago. Pregunte por qué, no lo sé. Cosas de la vejez. Ya tengo más de 30 años, tengo derecho a tener mis achaques. El viaje era como de 2 horas y media, 3 horas. Era decir, ir de Valencia a Barquisimeto. Y cuando llegamos allá, yo llego a la habitación del hotel y le digo, Ivana, no puedo ni pensar, de verdad. Me duele la cabeza horrible, me voy a acostar un rato, entonces me bajó la tensión. No entiendo, de verdad, el autobús era cómodo. El viaje estuvo bien, no hubo nada raro. Pero en ese momento, yo empecé a identificar algunos pensamientos que no venían de Dios. Y conforme fue transcurriendo este congreso, que duramos como 3 días, creo allá, comencé a identificar cada vez más estos pensamientos. ¿Qué haces tú en Venezuela? ¿Por qué no te quedas aquí? Aquí te va a ir mejor. Mira esas iglesias. Aquí hay mucho para hacer. ¿Por qué no te integras allá? Mira, seguramente ellos pueden usar tu ayuda. Este es tu lugar. Y yo decía, tiene sentido. En ese momento en nuestro país usted iba a un supermercado, todos los anaqueles estaban vacíos. En ese momento usted iba a un supermercado allá y los anaqueles se te venían encima. Y yo entraba a los anaqueles de los supermercados y yo siento que la gente nos veía con lástima, de verdad. Yo entraba y agarraba la leche en polvo y decía, Dios mío, tenía tanto tiempo sin verte. Había pasado tanto tiempo sin que tú y yo hubiésemos tenido este encuentro. O sea, era triste de verdad la situación que estaba viviendo nuestro país en ese momento. Y comenzaron esos pensamientos a llegar a mi mente y eso hacía que el dolor de cabeza se hacía cada vez peor. Y recuerdo que en una noche yo le digo, Señor, yo necesito saber de dónde vienen estos pensamientos. Porque yo no quiero tomar una decisión conforme a lo que mi corazón quiere. Yo no quiero tomar una decisión basada en mis emociones, en mis sentimientos, en mi criterio, en mi opinión, en mi perspectiva. Yo necesito que me hables. Y en un momento donde yo estaba profundamente perdido y confundido, Dios trajo rumbo a mi vida, claridad a mi mente y paz a mi corazón. Y recuerdo que un día en ese congreso, estamos con unas personas y estamos conversando y ellos vienen y dicen, vamos a orar por ustedes. Y recuerdo claramente las palabras de esa persona. Que ellos puedan sembrarse en el país en el que están y puedan extender tu reino en ese lugar. ¿Sabe? Yo dije, Dios sabía lo que había en mi mente. Y su voz que era necesaria en ese momento para traer rumbo a mi vida, claridad a mi mente y paz a mi corazón. Querido amigo, amiga, usted se ha sentido como yo muchas veces en su vida. Quizás te sientes así el día de hoy. Y la voz de Dios quiere traer rumbo a tu vida, claridad a tu mente, paz a tu corazón. Deja de escuchar la voz que tus propios pensamientos quieren sembrar allí. Deja de querer hacer las cosas que tú piensas que están bien. Deja de
seguir el rumbo que otras personas están marcando para tu vida. No permitas que tus pensamientos te engañen hacia caminos que son humanos, porque Dios tiene planes mejores para ti. Y si tú abres tus oídos a escuchar su voz, tengo fe de que Él va a darle rumbo a tu vida al igual que a mí. Tengo fe de que Él va a dar claridad a tu mente al igual que a mí. Y Él va a darle paz a tu corazón en el nombre de Jesús. Siempre que me he sentido de esa manera, cuando mis propios pensamientos me agobian, cuando mi propio corazón es el que quiere tomar las riendas de mi vida, siempre recuerdo esta situación. Dios tiene para mí palabras que van a darle rumbo a mi vida, claridad a mi mente y paz a mi corazón. Y siempre le pido, Señor, que sea tu voz la que hable a mi mente, que sea tu voz la que hable a mi corazón, que sea tu palabra la que guíe mi vida, porque sé que tienes planes de bien para mí y si yo escucho tu voz, voy a alcanzarlos. De eso se trata la vida cristiana, querido amigo. Tenemos a un Dios cercano que nos habla día tras día en nuestra vida y Él está queriendo que abramos nuestros oídos para escuchar su voz. Me llama la atención lo que le decía Dios a Jeremías: mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo tercos deseos de su malvado corazón. Y esta frase me marcó y te la comparto: retrocedieron en vez de ir hacia adelante. ¿Sabe qué trágico es cuando las personas no escuchan lo que Dios les está diciendo y ves sus vidas retroceder? ¿Sabe? Y eso no tiene por qué suceder, porque Dios quiere darte palabras que le den un buen rumbo a tu vida, que le den claridad a tu mente y que traigan paz a tu corazón, para que en vez de retroceder en tus relaciones, para que en vez de retroceder en tus negocios, para que en vez de retroceder en tu llamado, para que en vez de retroceder en tu salud emocional, física y mental, puedas seguir avanzando hacia adelante en los planes que Dios tiene para ti. La voz de Dios nos lleva a avanzar. Cuando tú y yo escuchamos su palabra, avanzamos, somos impulsados a ir hacia adelante, nunca retroceder. Su voz trae para nuestra vida, traza el camino hacia sus planes. Ahora tú puedes estar ahí sentado y puedes decir: ajá, ok, yo estoy confundido, perdido, angustiado, no tengo ni idea de qué hacer y estoy confundido. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Y hay gente que dice: yo jamás he escuchado la voz de Dios. Y yo te voy a dar hoy 3 maneras de que puedes escuchar la voz de Dios. Sencillo, si quieres anotarlo, bienvenido. Número 1, ábrele tus oídos a lo que Dios ya dijo. Porque Dios ya dijo muchas cosas. Algunos van a decir: yo no sé, Dios nunca me ha hablado, yo nunca lo he escuchado. Dios dejó más de 1000 páginas escritas con todo lo que Él tiene para decirnos. Y usted le pide a Dios: Señor, háblame. Yo creo que ya he hablado demasiado. Yo creo que ya he dicho mucho. Yo creo que ya dejé bastante para que tú puedas venir a eso primero antes de pedirme que diga algo nuevo. ¿Sabe? La flojera muchas veces es nuestro principal obstáculo para escuchar la voz de Dios. Porque no queremos leer lo que Dios ya dejó escrito para nosotros. ¿Te quieres saber cómo tener mejores relaciones de matrimonio? Dios lo dejó escrito. ¿Te quieres saber cómo tener negocios más prósperos? Dios ya lo dejó escrito. ¿Usted quiere saber cómo criar bien a su hijo? Dios ya lo dejó escrito. ¿Usted quiere saber cómo salir del hueco emocional en el que está? Dios ya lo dejó escrito. Y sabes, esto es una máxima para ti y para mí. La gente dice la palabra de Dios y habla de eso como si fuese algo religioso. ¿Usted sabe qué es la palabra de Dios? Lo que Dios tiene para decir. No es un término religioso que usamos en la iglesia. Es exactamente lo que Dios quiere decirle a la humanidad, a sus hijos. Y si yo fuese Dios, que no lo soy obviamente, yo diría: si yo ya escribí todo eso, ¿para qué te lo tengo que volver a decir? Si ya está escrito. Lo puedes leer cuantas veces quiera. Lo puedes repetir cuantas veces quiera. Grábatelo en tu mente para que lo recuerdes cuando te sientas perdido, confundido, desanimado, angustiado. La respuesta está en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Dios las usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Necesitamos más respuesta que esa? Todas las respuestas de Dios para nuestra vida están en su palabra. Y son muy pocas las veces donde Dios tiene que decir algo más. ¿Cuánto tiempo de tu semana tomas para escuchar lo que Dios tiene para decirte? ¿Cuánto tiempo de tu semana te diriges a su palabra para escuchar lo que tiene para decir en tu momento de confusión, en tu momento de angustia, en tu momento de adversidad, en tu momento de preocupación? Te voy a decir esto, la respuesta para muchas de las dudas que tú y yo tenemos están ahí. La salida para muchos de los problemas que tú y yo enfrentamos están ahí. La palabra de aliento que necesitas en tu momento de mayor desánimo están ahí. La sanidad que necesitas para las heridas de tu corazón están ahí. Y la gente suele decir, Dios no me habla. Dios ya habló, amigo. Dios no tiene mucho más para decir. Lo que Dios te vaya a decir a ti de manera personal quizás llegue en algunos momentos de tu vida por medio del Espíritu Santo, pero Dios ya ha dicho bastante. Entonces nuestra tarea es abrir nuestros oídos a lo que Dios ya dijo. Y yo tengo esta frase y creo que puede recordarnos por qué tenemos que leer su palabra, por qué tenemos que meditar en ella y hacer de eso un hábito en nuestra vida. Porque deberíamos escuchar primero lo que Dios ya dijo antes de pedirle que diga algo nuevo. Deberíamos escuchar lo que Él ya escribió antes de pedirle que nos diga algo nuevo. ¿Sabe? De eso se trata, leer su palabra. Y por eso tiene que ser un hábito personal. Porque en momentos cuando me he sentido perdido y confundido, su palabra ha traído a mi vida dirección, claridad y paz a mi corazón. Número 2, abre tus oídos a los buenos consejeros. Proverbios 24:6 dice, así que no vayas a la guerra sin consejos sabios. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Pero, ¿quiénes van a ser tus consejeros? Esa es la decisión más importante de todas. ¿Quiénes van a tener tu oído? Y en una sociedad donde todos comparten su opinión y creen que su opinión es algo valioso, tú y yo tenemos que aprender a filtrar las opiniones de las personas y elegir cuáles de ellas están alineadas con el plan de Dios para nuestra vida y con lo que Él quiere para nosotros. No todas las opiniones deberían llegar a nuestros oídos. No todo lo que la gente dice viene de Dios. No todo lo que la gente dice es parte del plan de Dios para ti. No todo lo que la gente piensa es lo que tú debes pensar. Y hay muchas personas que van a tratar de influenciarnos, muchos de ellos con muchos seguidores. Muchos de ellos con muchos años en la iglesia y muchos años en el evangelio. Y el mejor filtro para decidir si una persona merece nuestra atención, ¿sabe cuál es? Los frutos de su vida. Si yo quiero pedirle a alguien un consejo de cómo criar a mis hijos, yo voy a pedírselo a la persona que tiene unos hijos ejemplares. Si yo quiero pedirle consejos matrimoniales a una persona, se lo voy a pedir a alguien que tiene muchos años felizmente casado. Si yo voy a pedirle consejo de relaciones a alguien, se lo voy a pedir a una persona que considero un ejemplo en esa área. Pero a veces tú y yo escuchamos a nuestro amigo, el que ha pasado por todos los problemas habidos y por haber, y digo, él tiene un buen consejo para mí. Elige bien tus consejeros. Ábrele tus oídos a quien tiene pruebas de que lo que dice funciona. Trae el resultado que Dios quiere para ti. Esos son los consejeros que tienes que buscar. No todo lo que la gente dice y opina ahí afuera merece nuestra atención. Y la coherencia entre lo que la gente predica y lo que su vida refleja es la evidencia de que merecen que les abramos nuestros oídos. ¿Sabe? Yo siempre doy gracias a Dios por la vida de mi pastor. Yo he conocido mucha gente en la iglesia, muchos líderes en la iglesia, y todos tenemos alguna pata chueca. Por lo menos, mi pastor es coherente entre lo que dice y lo que vive. Y por eso yo lo escucho. Porque hay coherencia entre lo que predica y lo que vive, lo que habla y lo que hace.
Y esas son las clases de consejeros de las que tú y yo tenemos que rodearnos. Esas son las clases de personas a quien tú y yo tenemos que abrirle nuestro oído. No los que vienen con desánimo, no los que vienen con palabras de negatividad, no los que vienen a decirte lo que ellos piensan, no los que vienen a darte perspectiva humana, sino todos aquellos cuya vida es una evidencia de que lo que han creído funciona. ¿Sabe? La coherencia entre lo que la gente predica y lo que su vida refleja es la mejor evidencia para decidir si se merecen nuestra atención. Y finalmente, ábrele tus oídos a la respuesta de tus oraciones. ¿Sabe? Muchas veces tú y yo pensamos que la oración es un monólogo. Y venimos en la mañana, quizás en la noche, no sé cuándo lo haces, quizás no lo haces nunca. Si no lo haces nunca, te animo a que lo hagas por lo menos una vez en tu vida y tengo fe de que eso te va a animar a hacerlo nuevamente. ¿Sabes? Muchas veces la gente viene y ora y dice: Señor, gracias por este día, gracias por estos alimentos, qué bueno que todo me fue bien, gracias por el trabajo, amén. O a veces todo empieza con: Señor, te pido, amén. ¿Sabes? Y la oración, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: y de esta manera oren, y les enseñó el Padre Nuestro, la palabra oración significa un intercambio de ideas, una conversación. Las peores conversaciones son donde el otro es el único que habla. Esas son las más improductivas y aburridas de todas. Y yo no sé cuántas veces Dios ha tenido que tolerar mis monólogos. Y estoy seguro que los demás de uno aquí también. ¿Sabes? La oración es una conversación. Yo converso con Dios, mis ideas, mis pensamientos, mis preocupaciones, mis angustias, mis problemas. Y Dios me da una respuesta. El problema es que tú y yo nos vamos de la conversación muchas veces antes de recibir la respuesta. Y Dios quiere responder tus oraciones, pero tenemos que tener nuestros oídos abiertos a la respuesta. Si tú estás pidiendo, Dios va a responder. Si tú estás orando, Dios va a responder. Si tú estás clamando por una situación, Dios va a responder. Mantén tus oídos abiertos siempre a la respuesta y no te enfoques solamente en lo que tú tienes para decir, porque Dios tiene mucho para hablarnos. Si tú estás orando, entonces asegúrate de tener tus oídos abiertos. Y Jesús dijo esto, Mateo capítulo 7, verso 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abre la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre en el cielo dará buenos regalos a quienes se lo? Dios escucha y responde cada una de nuestras oraciones, sin falta. No responde a nuestra manera muchas veces, pero Dios responde todas y cada una. Lo hablábamos en Alfa esta semana, muchas veces el silencio de Dios es la respuesta en esa situación. Porque Dios no tiene nada bueno para decirte en ese momento y el silencio es lo mejor que puede decirte. ¿Sabes? Yo quiero animarte hoy a que te vayas de este lugar con la plena convicción de silenciar todas y absolutamente todas las voces a tu alrededor que no sean la voz de Dios. Y permite que eso sea así durante un tiempo. Y tengo fe de que eso va a transformar por completo tu vida. Y tengo fe de que eso va a darte un rumbo claro. Y tengo fe de que eso va a traer claridad a tu mente. Y tengo fe de que eso va a traer paz a tu corazón. Hay muchas voces tratando de captar nuestra atención día tras día, pero la única voz que te va a llevar a un buen lugar es la voz de Dios hablando a tu corazón, a tu mente, trayendo paz, trayendo claridad y trayendo una dirección clara. Él va a dártelo si se lo pides en el nombre de Jesús. Te invito a que se ponga de pie y vamos a orar.
Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.